Bendiciones a todos. Es un gusto tenerlos aquí nuevamente y que Dios guarde y bendiga sus vidas. Mi nombre es Juan José Arajeda. Actualmente estamos en este tiempo de lectura de la palabra y mientras leemos compartimos lo que vayamos leyendo y que Dios nos permita ver. Vamos a, vamos a orar para que Dios nos dirija allí y fortalezca y que Dios nos abra de su palabra en espíritu. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por estar delante de ti. Te agradecemos porque tú eres nuestro Dios, nuestra fuerza, nuestra potencia, nuestra verdad. Ayúdanos, lo suplicamos, a andar en tu verdad, a andar en tu justicia, a andar en tu salvación, a andar en tu pureza. Ayúdanos para que siempre seas tú nuestro pastor y nuestra fortaleza. Ábrenos tu palabra, ayúdanos a verla. Ayúdanos a andar en estos delicados pasos que son tu palabra. Y ábrenos el entendimiento para comprender las escrituras. En Cristo Jesús, gracias, Padre bendito. Amén y amén. Actualmente estamos leyendo el libro de Marcos. Estamos por el capítulo 11, ya vamos casi por terminar. Son 16 capítulos del libro de Marcos. Ya vamos avanzando bastante. Veamos que estos son prácticamente los títulos que tiene la Reina Valera 60 regularmente en las Biblias. Y en este caso está Marcos 11, de 1 al 11, que es la entrada triunfal en Jerusalén. Veamos, versículo 1. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron cómo Jesús había mandado, y lo dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David, que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Ok, vamos a ver acerca de esto. Otra vez dice: cuando se acercaban a Jerusalén, vino a Betfagé y Betania, frente al monte de los olivos. Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros. Y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Bueno, aquí podemos ver cómo Jesús va a hacer algo, realmente un acto profético, y algo que estaba escrito. Eh, pero una de las cosas que hace es un enviamiento, y si nos damos cuenta, el enviamiento que hace, como lo ha hecho en muchos casos, envía a dos personas a realizar la solicitud. En este caso, envió a dos de sus discípulos y le da las instrucciones precisas de lo que deben hacer. Debemos tener conciencia de que cada vez que Jesús está constantemente dando instrucciones día a día en nuestras vidas. El problema está que a veces nosotros lo que hacemos es como que apagarnos prácticamente a la hora de recibir una obediencia, una instrucción de parte de Dios, o simple y sencillamente, como no tenemos la capacidad de obediencia, Dios no nos puede dar una instrucción. Cuando hablo de capacidad de obediencia, estoy hablando en el sentido de que si Él nos dice algo, también no lo hacemos. Entonces, no, ¿para qué decírnoslo si no lo vamos a hacer? Entonces, Él siempre está constantemente eh, buscando darnos una instrucción para que veamos su gloria, porque realmente aquí, cuando ellos recibieron la instrucción de parte de Dios,
A causa de esa obediencia, proveyeron para la manifestación de una gloria en Cristo Jesús. ¿Ya? Entonces, eso es bien importante entenderlo, que tenemos que buscar siempre ser obedientes, orar día tras día por ser obedientes y que Dios nos manifieste, nos amplíe cómo es la manera de obedecerle, porque toda obediencia va a tener una manifestación de la gloria de Dios. Eso es bien importante mencionarlo, que toda obediencia va a manifestar una gloria en Cristo Jesús. Y este es el ejemplo claro porque a causa de ellos obedecer, trayendo el pollino, se manifestó esa plenitud de gloria. Ok, veamos. Ahora dice acá, ok, 3. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Entonces nos damos cuenta otra vez acá, él da las instrucciones y le da como que la excepción. Es decir, les está diciendo lo que tienen que hacer, más si pasa algo en el camino, ellos puedan saber cómo responder. Y eso siempre es Cristo de esta manera, siempre nos dice las cosas y qué es lo que va a pasar o qué es lo que puede pasar para que nosotros podamos solucionar las situaciones. Como les digo, muchas veces nosotros no prestamos atención a las palabras de Cristo y a consecuencia de eso tenemos problemas en nuestro día a día. Vemos circunstancias adversas que ya eran excepciones puestas por que Dios dijo, bueno, si pasa tal cosa, por favor, hagan tal otra, y regularmente uno no lo tiende a hacer. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es cuando dice la Biblia, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras oraciones. Entonces la excepción es, como la Biblia dice, orar en todo tiempo. A falta de no orar en todo tiempo, lo que sucede es que nos viene y nos trata de atrapar el afán. Entonces la excepción es, bueno, y si viene el afán, hagan esto, que significa orar. Igual pasa con en el libro de Santiago, también dice, el que esté triste o afligido, ore, y el que esté alegre, canta alabanzas. Entonces ya está dando la excepción de saber qué hacer en nuestro día a día a causa de una circunstancia que puede venir a base de una instrucción que Dios nos da. Okay. 4 fueron y hallaron el pollino atado fuera de la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijo, ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces les dijeron cómo Jesús había mandado y lo dejaron. Entonces vemos que ellos siguieron específicamente las instrucciones y no tuvieron problemas. Claro, hay momentos de que pues vamos a tener ciertos inconvenientes, pero es algo que inclusive se puede dar. Inclusive la misma palabra dice que el Espíritu Santo impulsó al desierto a Jesús para ser tentado. Entonces hay ciertos tipos de obediencia y manifestaciones en obediencia que no podemos hacer nada más que buscar siempre ser obedientes. En el caso de Pablo también se da en el libro de Hechos cuando un profeta viene y agarra el cinturón de Pablo y se amarra las manos y dice, esto le pasará al cinturón, perdón, esto le pasará a aquella persona de cuyo este cinto le pertenece. Y hablaron de que iban a pasarle cárceles, azotes, etcétera. El Espíritu Santo no le estaba diciendo que no fuera, sino el Espíritu Santo le estaba diciendo que eso iba a acontecer cuando llegara, es decir, para que se preparara. Pero él, de igual manera, las personas que trataron de detenerlo, pero como les digo, el Espíritu Santo no estaba diciendo que no fuera, sino le estaba dando a entender lo que iba a acontecer. Inclusive Jesús dijo en el mismo libro de Hechos, cuando habla con Ananías, dice, y yo le enseñaré cuánto le es necesario padecer a causa de mi nombre. Entonces, la obediencia en varias ocasiones hay momentos que va a pasar como esto, que todo va al pie de la letra y no tenemos ningún inconveniente. Pero hay momentos que puede pasar como lo que pasa con Pablo, que también tuvo problemas y azotes, en el caso de Jesús también que fue llevado para ser tentado, o conflictos como en el monte, en el Getsemaní, etcétera, todo alineado con la obediencia a Dios. Veamos el siguiente, dice, el 7. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tenían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Ahora vemos que este versículo 9
tiene una referencia en Salmo 118:25. Salmo 118:25. Dice lo siguiente: Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Y el siguiente dice: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Entonces vemos que es Salmo 118:25 al 26, donde habla prácticamente esta manifestación que Hosana significa sálvanos. Vamos a buscarlo acá para que veamos qué significa Hosana. Aquí también dice: Hosana es una palabra de origen hebreo que significa salve. Puede ser empleada como salutación, como expresión de aclamación o admiración, o como petición de piedad. Es un término usado por igual en la liturgia cristiana y judía. Aquí, si nos damos cuenta, igual en Wikipedia aparece esta información. Dice: palabra Hosana, en latín Hosana, griego, Hosana deriva del hebreo. Aquí dice Oshana, que es la forma corta para Hosana del arameo, que significa salve, rescate, salvador. También dice: la Biblia utiliza solo en sentido de ayuda y socorro. Entonces nos damos cuenta, según lo que entendemos, él lo que está manifestando aquí en el Salmo 118:25, cuando dice: oh Jehová, sálvanos, ahora te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Prácticamente ellos estaban manifestando un salmo acerca de Cristo Jesús. Él están dando por entender que Él es el Mesías. También hay una referencia, es ambas referencias. Entonces es algo bien importante de tomar en cuenta. A lo que íbamos es esto, pues a la obediencia para la provisión de la gloria de Dios. Si no hubieran dado el poder, prácticamente no hubieran manifestado una gloria de Cristo. Entonces nosotros tenemos que buscar con gran intensidad, con diligencia, ser obedientes a Dios, porque esa obediencia va a permitir que Jesús sea aclamado, Jesús sea glorificado, las personas conozcan que Jesús es nuestro Salvador a causa de nuestra obediencia. Dios bendito el reino de nuestro Padre David, que viene, hosana en las alturas. Y entrando Jesús en Jerusalén en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. También de aclarar, bien, y es bien importante esta manifestación que Jesús hizo, porque Jesús era esperado, o el Mesías era esperado como alguien que venía a libertar de una manera global, es decir, ellos tenían la esperanza de un Mesías a lo David en el sentido de que David era una persona guerrera prácticamente, que derrotó a un gigante, y que esa manifestación provocó de que hubiera un reino establecido en David y que David se sentara a gobernar. Entonces ellos esperaban ese reinado, y en este caso ellos estaban esclavizados por romanos, etcétera. Entonces ellos esperaban a ese Mesías a lo David, en el sentido de verlo como armaba un ejército y batallaba en contra de las personas que los tenían apresados. Algo así también como lo que sucede en el libro de Jueces, que en el libro de Jueces los diferentes jueces que se manifiestan hacen eso. Se levantaban, peleaban en contra de ya sea filisteos, hijos del oriente, diferentes tribus o personas, y ellos se establecían como jueces sobre la tierra, igual con los diferentes reyes que han acontecido también. En media vez eran de Dios, se levantaban, gobernaban y establecían el imperio, y esa liberación de los pueblos incurría en un restablecimiento de la gloria de Dios y del templo. También aparece, por ejemplo, en el libro de esas Nehemías, que ellos regresan otra vez y restablecen toda la parte de su territorio, y también tienen que defenderse
de lo que lo que les está impidiendo reconstruir Jerusalén para entrar otra vez nuevamente en la adoración. Entonces ellos tenían esa esperanza y a consecuencia esperaban un guerrero de esa magnitud. Entonces cuando viene Jesús y se presenta como una persona que es prácticamente, aparentemente todo lo contrario a la esperanza que ellos tenían de un Dios guerrero o de un Jesús guerrero, un Jesús con tal vez en caballo blanco o armaduras de diferentes tipos, etcétera, no se topan con eso, se topan una persona en un pollino eh, entrando humildemente y mansamente en las puertas de Jerusalén. A diferencia de cómo va a venir realmente, porque como les digo, eran etapas y facetas de las venidas de Cristo y cómo Cristo iba a comenzar a ejecutar la manifestación de lo que Dios quería sobre él, pero son cosas que a veces no se logra ver. Igual esto es ejemplo para nosotros, es decir, nosotros podemos estar viendo en la escritura solo a un Cristo de lo que nosotros esperamos y no al Cristo que Dios nos quiere decir. ¿Cómo así? Por ejemplo, tal vez nosotros, las personas ahorita que lo vemos alrededor del mundo, como mucho la doctrina de la prosperidad, esperan un Dios que les solucione sus problemas a nivel económico. Pero Dios lo que quiere mostrar es a un Cristo, a un Dios que no resuelve problemas económicos, sino que resuelve problemas en el alma, que resuelve problemas familiares, que resuelve problemas de identidad incluso, y otras cuestiones, y problemas, por ejemplo, de amor, en el sentido de que no conocemos el amor, y muchas otras cosas, pero la persona se está enfocando en el dinero, en el poder, en el dominio, en lo político. Pero si nosotros nos dejamos guiar por las palabras de Jesús, por la instrucción de Cristo Jesús, vamos a encontrar la verdad de ese Jesús, el Jesús manso y humilde, el Jesús que entra en el pollino, y no el Jesús que también va a venir, que también es parte del conocimiento, aquel que va a venir también como guerrero, el que aparece en Apocalipsis, que dice que tendrá su espada en la mano y en la boca, y con en su muslo diciendo Rey de Reyes. Pero como les comento, son cosas de que a veces nosotros olvidamos de la escritura y recalco, ya lo he dicho indicado varias veces, la siguiente pauta. Uno, que muchos esperamos la venida de Jesús para ser librados de muchas cosas, pero nos olvidamos del sacrificio de Cristo crucificado, que nosotros tenemos que ser crucificados juntamente con Cristo. Entonces nosotros también podemos tener este conocimiento en el sentido, y como les digo, no menosprecio la venida de Cristo, sino es el enfoque de que no nos olvidemos de buscar ser crucificados juntamente con Cristo. Ok, veamos acá. Solo quiero mostrarles a ver si logro encontrar otra casa. Veamos, ahorita les digo. Aquí está. Veamos Zacarías 9:9. Lo vamos a leer aquí. Vamos a buscar. Zacarías 9:9. Ok, veamos esto acá. Dice, el futuro rey de Sión. Veamos cómo aquí están nombrando al rey de Sión. Pero como le digo, no a la magnitud tal vez de lo que podría ser un rey con armaduras y un caballo, inclusive siendo guiado por un montón de escuadrones, etcétera, sino que es una manifestación de rey que, como les digo, está escrito en Zacarías y la Biblia misma lo deja plasmado. Pero como les digo, a veces nosotros nos volvemos ciegos a las manifestaciones de Jesús que necesitamos mayormente. Entonces, en este caso dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces aquí en Zacarías 9 está indicando lo que estamos leyendo en Marcos, pero como le digo, a referencia de lo siguiente, porque muchos atacaron en esto creo que se ven en otros pasajes como Mateo y Lucas, pero tenemos que tomarle suma importancia a abrir los ojos, a pedirle mucho a Dios que nos abra los ojos para ver al Cristo que nos quiere Él presentar, no al Cristo que queremos ver, sino al Cristo que necesitamos ver.
Recalco porque el que más conoce lo que necesitamos es Dios. Por eso dice la Biblia, mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces Dios va a suplir mi necesidad de conocer a un rey manso y humilde como lo que es Cristo. Y vamos a avanzar acá, no sé si vamos a hacer Veamos ahora el libro de Marcos, la maldición de la higuera estéril, Marcos 11 del 12 al 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Ok, esto realmente es bien interesante. Yo, bueno, perdón, me confundí aquí con la numeración. Esto es bien interesante por varias causas. Uno, porque vemos a un Jesús que maldice. Estamos acostumbrados a ver a un Jesús que prácticamente bendice, pero aquí vemos a un Jesús que maldice. Y a veces, como les digo, son cosas que a veces no logramos entender, o que nosotros pensamos, o la definición que a veces tenemos de que Dios es amor, que a veces se escucha mucho en las personas, y cuando dicen eso, es decir, hay gente a veces lo que uno le dicen es, mira, déjame hacer lo que yo quiera, que Jesús no me dice nada y me deja hacer lo que yo quiera. Y piensan de que no vamos a tener un juicio. Y también a veces no pensamos de que el juicio se manifiesta por etapas. El juicio no necesariamente va a ser o sea, la final va a ser el trono blanco, el tribunal de Cristo, pero también tenemos que comprender de que hay manifestaciones de juicios continuos. Cuando hablo de manifestaciones de juicio continuo, significa de que Dios da tiempos de arrepentimiento. El tiempo de arrepentimiento que Él da lo deja marcado a veces por años, pueden ser 20 años, 5 años, un año, o meses o días. Terminado ese tiempo, ya viene y ejecuta lo que significa su juicio o prácticamente su maldición. En este caso, aquí lo vemos. Y lo vemos que lo hizo con una higuera. Y alguien dirá, ah, no, pero él lo está haciendo con una higuera, no con el hombre. Esta higuera solo es figura de lo que puede pasar a un hombre, porque lo que puede hacer es secar a ese hombre. Lo mismo pasa con Sansón. Tenemos que tomarlo bien, bien en cuenta para que nosotros comprendamos que tenemos un Dios que es amoroso y misericordioso, pero que también da tiempos de arrepentimiento y que tenemos que aprovechar esos tiempos de arrepentimiento, no sea que venga sobre nosotros y ejecute un juicio sobre nuestras vidas. Por eso vemos acá y también veámoslo aquí eso lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 2. Ya de tiempo. Aquí está. Veamos acá. Vemos este de acá, la iglesia de Tiatira, dice, y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo un poco de cosas contra ti que toleras, que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas santificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces vemos aquí claramente cómo les indico del tiempo de juicio que Dios establece para ejecutarlo, no solo para bendición, sino para maldición. Entonces tenemos que tener cuidado de nosotros buscar el arrepentimiento. Si alguien no puede decir, pero yo soy hijo de Dios, ¿cómo me va a maldecir? El problema está de que ya no se vuelve, ya no lo veo, ya no lo podía ver a uno necesariamente como hijo, porque uno se está metiendo con el pecado, entonces uno se está volviendo uno con el pecado. En este caso, por ejemplo,
con lo que pasa con la mujer adúltera. Entonces ya no lo miraría a Dios como uno, como necesariamente como hijo, sino como adúltero, porque uno está involucrándose cada día más en sus pecados. La otra parte también que no entendemos nosotros es el hecho de la, o lo que mucho se habla de la religión, etcétera, que también tenemos que tomarlo muy, muy en cuenta, porque vemos que Jesús, a pesar de que aquí dice, pues no era tiempo de higos, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie de ti fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Lo que vemos acá es de que Jesús, basado en la necesidad que él tiene, porque, bueno, no sé si he hablado con ustedes de esto, pero Jesús tiene necesidades. Por ejemplo, la mayor necesidad de Jesús, igual que Dios Padre, el arrepentimiento. La necesidad de Dios Padre es que nos acerquemos a Él. La necesidad de Dios es de que podamos amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Hay muchas necesidades que Jesús tiene, ¿me entienden? Acerca de nosotros. Y cuando Él quiere manifestar esa necesidad, tiene hambre prácticamente de comer de un fruto de nosotros, es decir, bondad, amor, justicia, los frutos del Espíritu que aparecen en la palabra. Cuando Él tiene hambre de eso, de acercarnos y tener una comunión con nosotros junto con esos frutos, lo que sucede está que cuando Él va y no ve fruto en nosotros, nos va a maldecir. Porque prácticamente somos prácticamente como que fuéramos estériles, sin fruto. Es decir, no tenemos que dar fruto cuando nosotros queramos, tenemos que dar fruto y tenerlo listo cuando Jesús venga y nos halle con esos frutos, no sea que nos maldiga. Y nos maldiga puede significar que apague el fuego que hay en nosotros, como aparece en Efesios, no sea que yo venga y quite tu candelero de ti. Entonces es bien importante conocer a este Cristo, no solo Jesús que bendice, sino el Jesús que puede maldecir. Y podemos estar propensos a eso. Por eso el apóstol Pablo también dice, no sea que yo siendo heraldo venga a ser descalificado. Ok, no sé si preguntas dudas acá, vamos a avanzar si no hay. Bueno. Purificación del templo. Marcos 11, 15 al 19. 15. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno y, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. 18. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Esto creo que es uno de los pasajes que, pues tal vez uno de los más hablados actualmente, por muchas razones, pero creo que tal vez más que verlo en otras personas o verlo en congregaciones o iglesias, etcétera, tenemos que comprender que la misma palabra dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo dice, ¿acaso no sabéis que sois templo y morada del Espíritu Santo? La pregunta, ¿acaso no sabéis? Es como diciéndole, usted lo tiene que saber, lo tiene que tener bien entendido. Es algo base para nuestra vida. Eso quiere decir Pablo con esa pregunta. ¿Acaso no sabéis que vosotros sois morada y templo del Espíritu Santo? O sea, no solo es el hecho de ver las iglesias o congregaciones alrededor del mundo que pueden estar teniendo esta situación, sino verlo en mi caso. La pregunta sería acá, ¿estoy siendo yo casa de oración o estoy siendo yo un mercader? En mi caso, en mi vida. Pues vino pues, a Jerusalén entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y buscó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Entonces, estaremos nosotros, por ejemplo, acá dice las sillas de los que vendían palomas. Vemos en la palabra que el paloma dice que el Espíritu Santo descendió como paloma. Entonces, aquí están diciendo que prácticamente nosotros podemos estar vendiendo el Espíritu Santo o teniendo esa faceta nosotros de ¿cómo decir? Contrabandear, por así decirlo, con el Espíritu Santo. ¿A qué voy con esto? De que podemos estar pidiendo cosas terrenales a cambio de, Señor, si tú me das esto, yo voy a hacer esto. Si tú me das lo otro, yo voy a hacer tal cosa. Ahí estamos viendo unos cambistas, estamos negociando prácticamente con Dios. Y podemos estar prácticamente entrando en ese como que contrabando con Dios, ¿me entienden? O sea, tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas.
porque podemos nosotros, inclusive dice, volcó la mesa de los cambistas. O sea, ahí también está enfocándose en dinero. Señor, si me hace un trabajo, yo haré tal cosa. Señor, si tal cosa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con nuestras oraciones, porque nosotros podemos ser un templo de cambistas, de venta de palomas, de muchas otras cosas que también lo habla en otros, en Mateo, Marco, en Lucas también. Y nosotros tenemos que cambiar esa iniciativa y tenemos que recordar que somos templo y morada del Espíritu Santo y que el templo tiene sus principios, si lo podemos llamar de esa manera, y tenemos que buscar y pedirle mucho a Dios que nos enseñe cómo debemos ser templo de Él. Y ese templo, saberlo cómo tratar. En este caso, mayormente en oraciones. Que nuestro enfoque principal sea orar, pero no orar en el sentido de tratar de negociar con Dios como que fuera un negocio, sino en el sentido de darle las gracias y ver la magnitud de cómo hacer para vivir en Él. Por ejemplo, la Biblia dice, entraré por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Entonces, prácticamente una actitud de nosotros como templo significa dar gracias. ¿Qué más? Alabanza. Entraré por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios por alabanza. Entonces, teniendo la magnitud del templo, nosotros tenemos que preguntarle mucho a Dios en qué estamos fallando. Puede ser que no sepamos que estemos haciendo esto, eso puede pasar, pero también sabemos de que si oramos para que Jesús venga a nuestras vidas y le pedimos constantemente, Señor Jesús, visítanos, 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 pedir esa visitación de Dios, porque le digo, no es lo mismo que Jesús esté en nosotros cuando venga una visitación de Dios a nuestras vidas, porque en esa visitación Él puede venir a ejecutar esto y pedirle esto. Señor, entra en mí, así como entraste en el templo en ese día y quita todo lo que es conforme a los cambistas y la venta de estas personas en mi vida, porque puede ser que yo no conozca. Por eso dicen a David, líbrame de lo que me es oculto, de los pecados que me son ocultos, de mis errores que me son ocultos. Hay cosas malas que yo tengo que no sé que las tengo. A veces otras personas lo pueden ver desde afuera o simple y sencillamente el Espíritu Santo me lo puede revelar. Pero como les digo, es mejor orarle y que en lo íntimo pase esto para que no pase en lo público. Porque recordemos de que muchas cosas, si no logran pasar en lo íntimo, se van a manifestar en público. Entonces, esto es bien importante para pedir eso, no tanto a las demás personas, aunque es parte, porque también el mundo está así a causa de que en lo íntimo no se ha logrado consagrar en este sentido. Entonces, si interiormente no purificamos nuestro templo, a consecuencia, muchas personas juntas, si no están en su templo edificadas, fortalecidas, haciendo casa de oración, cuando van a lo público, simple y sencillamente se va a manifestar lo que hay dentro. ¿Me entiendes? Eso es un principio básico en el Evangelio de que todo se va a manifestar, todo se va a manifestar. No hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, dice la palabra, y así va a pasar. Y a consecuencia, entre más personas, más se va a manifestar la situación, igual con la comunión que podemos tener con Cristo. Ahora veamos lo siguiente. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, veamos la promesa, porque prácticamente eso es una promesa que Dios está estableciendo acá en Marcos. ¿Por qué una promesa? Porque dice, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Entonces, ¿qué promesa veo yo acá? La promesa de que si yo me convierto en una casa de oración, es decir, en el sentido de que yo busco orar, que realmente yo me envuelva una casa de oración, una persona que ore con constancia y que yo pueda ser llamado delante de Dios casa de oración, Él me va a enviar a las naciones. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, aquí dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces tenemos que buscar nosotros volvernos a Cristo, porque puede ser como aquí dice, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿A qué me refiero con esto? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. En el sentido de que muchos predicadores o personas, o inclusive nosotros mismos, podemos estar formando personas que son cueva de ladrones. Porque les enseñamos o las personas enseñan, como le queramos llamar, porque aquí, como le digo, no sabemos a ciencia cierta muchas veces lo que estamos haciendo nosotros. Estamos convirtiendo a personas en cueva de ladrones y tenemos que buscar ese arrepentimiento para transformar a esas personas que sean casa de oración. Ya, porque a causa de volver las casas de cueva de ladrones, el evangelio no se propaga. Pero si nosotros inspiramos prácticamente o motivamos o enseñamos o guiamos a las personas para que sean casa de oración,
el evangelio se va a expandir, vamos a ser agradables delante de Dios y prácticamente esas casas de oración, esos templos, esas personas van a poder proclamar el evangelio a todas las naciones. Veamos, quiero ver aquí algo de Marcos, que aquí está. Esta referencia de casa de oración está en Isaías 56:7. Vamos a revisar. Isaías 56:7. Perdón, 56. Ok, dice, miren, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Eso también hay una referencia de esto en Jeremías 7:11. Dice, ¿es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? Y aquí también yo lo veo, dice Jehová. Entonces, repasando esto, basado en este versículo 17 que podemos ver, uno, nosotros si logramos ser casa de oración, vamos a ser enviados a las naciones. Dos, de que tenemos que aprender a enseñar, así tanto a vivir como a enseñar, ser casa de oración y no ser cueva de ladrones. Y también otro, de que tenemos que identificar si muchas de las enseñanzas que nos han dado ha sido para que nosotros seamos cueva de ladrones. Cuando hablo de cueva de ladrones, estoy hablando no necesariamente de robarle a Dios, en el sentido de robarle dinero. Esto involucra el diezmo, me comprenden, en un parte también por lo que hice en Malaquía, ¿no? Acá me habéis robado tomando mis diezmos y ofrendas, pero también en lo espiritual, porque podemos nosotros robarle gloria a Dios. Cuando hablo de robarle gloria a Dios, como Herodes, cuando le dijeron a Herodes que él era semejante a Dios, ¿va? Y dice que él no le dio gloria a Dios. Entonces vino un ángel y dice que lo mató prácticamente. Entonces prácticamente él se robó la gloria de Dios. Él no dio gloria a Dios, no dijo, Señor, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, etcétera. No se la otorgó a él, ¿entiendes? Sino que se la otorgó a él mismo. Entonces ahí lo que se volvió fue un ladrón, robó la gloria de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Robarnos no únicamente significa robar dinero, sino podemos robar gloria a Dios. Y así podemos ser formados como ladrones, cueva ladrones. Y por eso tenemos que aprender bien y pedirle mucha misericordia a Dios para nosotros poder ser cazadores. 18. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenía miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su autoridad. Entonces vemos acá bien interesante que ellos tenían conocimiento de esto. Vemos aquí dos grupos, escribas y los sacerdotes. Prácticamente esto iba dirigido a ellos porque ellos tenían la cualidad de tener ese ejercicio dentro del templo. ¿Por qué? Recordemos que los escribas eran los estudiosos de la ley y los sacerdotes eran prácticamente los que estaban a cargo del templo. Entonces la responsabilidad caía sobre ellos. La pregunta sería acá, ¿cómo nos ve Dios delante de sus ojos? ¿Cómo nos somos nosotros delante de sus ojos? ¿Somos como sacerdotes? Porque una cosa es de que uno a veces tiene la situación de que uno tiene un entendimiento y un conocimiento de sí mismo, pero no es el mismo que Dios tiene acerca de mí. Eso lo vemos en Jeremías, cuando dice a Jeremías capítulo 1, dice, no te llames niño, porque a todo lo que yo te envíe, mire, entonces Jeremías se consideraba niño, pero Dios no lo miraba como niño. Entonces, en este caso es lo mismo. Es decir, alguien dirá, es que yo no tengo la responsabilidad que la iglesia esté así, va, eso que se encarguen los ministros, que se encarguen los pastores, que se encarguen, etcétera. Pero puede ser de que por el conocimiento que alguien tiene o por lo que Dios le ha dado, Dios lo ha hecho ver a la persona como un sacerdote. Entonces la responsabilidad no recae en el ministro, sino en la persona a la cual Dios ve como sacerdote. A la persona a la cual Dios ve como un escriba. Entonces Dios tiene un concepto y a veces uno lo que hace es huir de la responsabilidad que uno tiene. Y alguien dirá, no, es que yo no predico, hermano, yo no hago nada, yo no soy ni ministro, llevo tantos años en la iglesia, sí, pero para Dios ya puede ser visto como un sacerdote y no está cumpliendo con su función sacerdotal. Entonces eso es bien importante,
También dice, buscaban cómo matarle porque tenían miedo por cuando todo el pueblo está admirado de su... 19, pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. Pues no sé si alguien tiene preguntas ahí. A ver, veamos la siguiente. Marcos 11, 20 al 26. La higuera maldecida se seca. 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Esto se recuerdan que lo que vimos en este mismo capítulo acerca de la higuera. 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto digo que todo lo que pidiereis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Si alguien tiene un comentario ahí de este versículo, de esto que está. Bueno, veamos algo bien importante acá, porque como les digo, esto va amarrado a lo que, casi lo primero que leímos acerca de Marcos 11. Es bien importante e interesante esto, como les digo, porque es una maldición prácticamente que Jesús ejecutó, no una bendición. Pero vemos ahora qué es lo que él dice con respecto a esto. ¿Me entiende? Es decir, él no se puso como triste, sí la maldije. Prácticamente le dio lo que merecía en este cierto punto, y por eso nosotros tenemos que estar rogando constantemente misericordia. En otro pasaje vemos cómo Jesús también se topa con una higuera y una persona dice, dame un tiempo para que yo venga y haga algo sobre ella. Nosotros podemos pedir misericordia. Esto nos enseña mucho acerca de la misericordia, de pedirle a Dios, saber que Dios puede ejecutar juicios sobre las personas. Puede ser que Dios ejecute un juicio para que una persona se muera, una persona se enferme, una persona, cualquier cosa, le pueda pasar algo. Nosotros podemos pedir misericordia por esta persona en intercesión. Pero acá no pasó así, acá fue directo el juicio, se acabó su tiempo, y aquí dice, entonces Pedro acordándose le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Pero respondió Jesús, tened fe en Dios. Y es bien interesante cómo Dios, a pesar del juicio que ejecuta, Él habla de varias cosas, y es bien importante tomarlo en cuenta para que veamos la higuera que representamos nosotros, qué podemos hacer para que Dios no nos maldiga cuando nos vea. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y echa en el mar, y no dudare en su corazón, sino cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces, prácticamente vio a Pedro que tenía una incredulidad, y por eso Dios le trata de enseñar a Pedro fe. 24, por tanto digo que todo el que pidiere orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. 25, y cuando iréis orando, perdonad. Entonces miren cómo es de que de repente se pasa de la fe al perdón. Eso nos puede dar a entender de que posiblemente enfocándonos en la higuera, la higuera puede representar a alguien que no perdona. Y a causa de ese perdón no da fruto. Cuando Dios viene a visitar a la higuera para tomar del fruto que en ella hay, no tiene fruto del Espíritu Santo a causa de la falta de perdón. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces, recalcando en la higuera, si nosotros no buscamos el perdón, tanto perdonar a los demás, Dios puede venir y prácticamente hacer lo que hizo con la higuera, maldecirnos, y nosotros nos vamos a secar hasta la raíz. Es decir, vamos a morir espiritualmente. Esto también pasa en la iglesia de Éfeso. En los juicios que le dan a las iglesias también pasa lo mismo. Entonces tenemos que buscar la fe y el perdón en Cristo para que Dios no nos maldiga. Prácticamente esas son las dos pautas de las que más habla Jesús acá: fe y perdón. Son dos cosas esenciales para nosotros no secarnos, para que pueda dar fruto y no nos maldigan.
Bueno, no sé si alguien tiene pregunta, dura o aportación. Si no, aquí finalizamos. Vamos a ver. Bueno, entonces vamos a orar para finalizar esto. Vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que tuvimos de estar acá. Padre, en nombre de Jesús, te agradecemos por la oportunidad de estar oyendo tu palabra, de estar en tu presencia, en tu verdad, en tu benignidad. Te pedimos que nos ayudes a poder comprender lo que acabamos de leer en todo esto, que nos abra nuestro entendimiento, que nos ayudes a no ser maldecidos por ti, sino poder dar fruto al ciento por uno. Y también nosotros poder perdonar a aquellos que nos maldicen y nos ofenden. También no es, tener cuidado con el tiempo que nos está dando para arrepentirnos, aprovecharlo al máximo. Y también por el hecho de poder estar delante de ti y poder conocerte, te pedimos por esa casa oración y también te rogamos de que si nos han enseñado a ser cueva de ladrones, nosotros puedes desechar toda esa doctrina falsa, darnos cuenta y poder orar para misericordia y para entender cada día más que somos templo y morada del Espíritu Santo. No olvidarnos de ello, así como el apóstol Pablo lo recordó a los demás. ¿Acaso no sabéis? Entonces, ayúdanos por favor cada día a entender que somos templo y morada del Espíritu Santo y no ser cueva de ladrones. Te lo pedimos en Cristo Jesús, que entregamos este tiempo, bendice a los que nos escuchan, bendícelos y sosténlos y ayúdanos a todos a conmovernos por su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Pues Dios los bendiga, los guarde y nos vemos primeramente Dios en la noche o mañana. Gracias, Juanjo. Dios te bendiga. Bendiciones a todos.